Ok. Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos nuevamente a nuestra cita de todos los martes para seguir estudiando el Evangelio según San Mateo. Ahora entrando al capítulo 8, con los capítulos más bonitos, ya saliendo del Sermón de la Montaña, vamos a ver los milagros del Señor, ¿no, Manuel? Vamos a ver ahí cómo vamos avanzando con la sanación del leproso. Qué bonita la fe del centurión. La tempestad, eso siempre me acuerdo cuando estábamos cuando empezó el COVID, en la tempestad. Entonces vamos a estar prestos a aprender mucho de estas enseñanzas en este capítulo 8, que es muy, muy rico. Miren, ya estamos en la sesión 10, entonces de verdad muchísimas gracias por su perseverancia, por la disciplina que tienen de estar aquí siempre en su clase y puntual, ¿no? Y también bienvenidos y muchas gracias a todos los que nos van a ver a través del video, que no pueden asistir por motivos de trabajo o de otras circunstancias. Entonces ya saben, cuando quieran participar, por favor, levantan la manito que está ahí en el Zoom y vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor, haciendo la oración para invocar al Espíritu Santo. Entonces, si alguien desea, por favor, hacer la oración, todos en casa lo hacemos con los micrófonos apagados. ¿Alguien desea leerla? ¿Lo leo? Soy Rita. Ok. Hola Rita, bienvenida. Adelante. Buenas noches. En nombre del Padre, del Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con el espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin De revelarnos. darnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanente, actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Bueno, hermanitos, si alguien, no sé, Manuel, ¿te parece si alguien tuviera preguntas de la clase anterior que quedó, alguna duda? Es momento, creo que darle unos minutitos para poder aclarar. ¿Les Perfecto, parece? sí. Levanten la mano. ¿Alguna pregunta Adelante, de Manuel. lo que ha sido el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, ¿no? O en general. Claro. Si me levantan la mano, así, ahorita somos pocos, si las puedo ver así en la pantalla, o si gustan, pues escribir en el chat, ¿no? También, no hay problema, yo lo puedo leer. Si todo quedó claro. Creo que sí. Creo que sí, Manuel. Bueno, entonces continuamos. Continuamos, como ya habíamos repetido, y solamente con eso comenzamos, el Sermón de la Montaña que acabamos de terminar el martes pasado, cierra lo que es el primer discurso de Jesús en el Evangelio según Mateo. No es que en la vida real de Jesús esto fuera así. Mateo, el autor de este Evangelio, el autor inspirado, junta todo ese material y arma este gran discurso. Repito, capítulos 5, 6 y 7. Empieza con las bienaventuranzas y continúa con todo lo que hemos estado analizando con tanta calma. Entonces, terminado este primer discurso, faltan 4, pero entre discurso y discurso, les decía yo en la clase introductoria, Mateo va a insertar relatos, hechos y milagros de Jesús. Y vamos a verlo justamente en los capítulos 8 y 9 del día de hoy. En el capítulo 10 tendremos el segundo discurso de Jesús. Pero ahorita entramos al capítulo 8, que junto con el 9
es un interludio, ¿no? Es entre discurso y discurso. Este espacio que se da Mateo y que es muy interesante. A ver, vamos a trabajarlo juntos. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Quiero, queda limpio. ¿Quién lo puede leer? Ok, Ana, activa tu micro, por favor. Limpio. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Gracias, Ana. ¿Ven, hermanos, cómo comienza? Primera línea, cuando Jesús bajó de la montaña, y uno diría, a ver, me ubico, ¿no? ¿De qué montaña? Claro, de la montaña de donde daba el sermón. Ese es un largo de los capítulos 5, 6 y 7. Entonces, terminó el gran sermón, el gran discurso, y Jesús baja de la montaña y lo sigue una gran multitud. Y un leproso se postra ante él y le dice: Señor, si quieres, puedes purificarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: lo quiero, queda purificado. Lo quiero, queda limpio. Y el hombre quedó limpio de su lepra. Y miren cómo termina, ¿no? No se lo digas a nadie. Esto yo lo habíamos visto con todo el detalle, también en el Evangelio según Marcos. Jesús hace el milagro, pero le pide al beneficiado directo del milagro: no lo digas a nadie. ¿Y por qué razón? A ver, se los digo, se los planteo un ratito, será 30 segundos, pero para estar todos claros. ¿Por qué Jesús le pide a la persona que ha sido el beneficiario directo del milagro? ¿Por qué le pide que no se lo diga a nadie? ¿Quién puede ayudarnos a recordar el motivo? Porque siempre es el mismo. Guillermo Sí, y Luisa. Lo que Jesús estaba haciendo era cumplir con su misión. Él no quería publicidad ni propaganda, y las cosas que hacía o eran, como en este caso, que el interesado la solicita, o era algo que él encontraba, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, y él hacía el milagro, ¿no? Este milagro del leproso lo vemos en Mateo, Marcos y en Lucas, pero en Juan no está. Luisa, activa tu micro, por favor. Hola Manuel, yo creo que, no sé, si, quizás siguiendo lo que dijo Guillermo, que podría ser que Jesús sabía que ese no era el momento de darse a conocer, porque todavía tenía que hacer más tarea y él quería llegar hasta el final, y cuando ya él sabía que era el final, ya podía ser apresado, lamentablemente, ¿no? Es eso. Ajá, gracias, Luisa. Antes de darle paso a Cuchi, ahí aquí en el chat, para que no lo sigan solo por los milagros, sino por él mismo. Cuchi, ¿puedes activar tu micro? Ahí está, listo. Muchas gracias. Sí, no solamente en estos casos vemos de leprosos, sino en los milagros que nuestro Señor realiza, Él le pide a las personas que cura, que sana, que no lo comenten con nadie. Estaba leyendo un poco y la razón era para que la gente lo siguiera por lo que Él, por la misión que venía a cumplir aquí con todos nosotros, con la humanidad, más no que lo siguieran por las cosas maravillosas que él podía realizar. No quería desviar la atención de las personas hacia
hacia algo realmente tan grandioso como las curaciones y todo lo que realiza, más centrarlos específicamente en lo que es la salvación, la misión de nuestro Señor aquí en la tierra. Gracias. Ujú. Gracias, gracias a todos los que han participado. No sé si hay alguien más, Katia, o... No, no hay nadie más. Claro, Miguel. queda bien claro, ¿no? Queda bien claro. Y es justamente como los tres han dicho, cada uno en su forma, pero es que la misión de Jesús es mucho más grande que venir a hacer algunas curaciones. Entonces, Jesús no quiere que lo conozcan de curandero o de milagrero. Y entonces no quiere que lo conozcan por esos pequeños detalles, sino que más bien cuando se revele completamente. Como diríamos en términos del Evangelio según Juan, que todavía no hemos visto juntos, pero Jesús diría, no ha llegado mi hora. ¿No? No ha llegado mi hora. Y la hora de Jesús, veremos al final del Evangelio, es la hora de la cruz, la hora de la gloria de Jesús. Entonces, mientras que no haya llegado su gloria, mientras que no haya llegado su hora, Jesús pide a los beneficiarios directos de sus curaciones, de sus sanaciones, no se lo digas a nadie, ¿no? Mira, eso es para beneficio tuyo, pero no se lo digas a nadie, porque yo quiero ser reconocido en mi verdadera y gran misión, ¿no? Que no es la del curandero. Eso lo vamos a ver a lo largo del Evangelio, a cada rato se ve. Ahora, y añade algo que también quería puntualizarles. Mira, dice, pero ve a presentarte, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Ese es un detallito muy simpático, ¿no? Ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés. Es que ya en la ley de Moisés, en la ley judía, se establece que hay niveles y niveles de sacrificio de acuerdo al beneficio que tú recibes de parte de Dios. 2 tortolitas, una ovejita, un buey, en fin, hay diferentes niveles de ofrenda que tú debes hacer en función del beneficio que has recibido. Y eso es establecido para el pueblo judío en la ley de Moisés. Y Jesús le dice, mire, tan judío como está actuando acá Jesús, no le digas a nadie de esto que he hecho contigo, pero anda donde el sacerdote y entrégale la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué? Para que sirva de testimonio. Miren, interesante detalle de Jesús actuando 100% en la cultura y en la religión judía. Respetaba la autoridad, ¿no es cierto? Él, como estudiamos, ¿no? No he venido a abolir la ley, sino darle pleno cumplimiento. Pero Manuel, una preguntita. Sí, claro. Aquí, cuando leemos, Jesús bajó de la montaña, lo siguió, entonces un leproso fue a postrarse ante él. Aquí cuando dice postrarse, ya lo está reconociendo, ¿no? Como no sé si el Mesías, porque el judío no se postraba, sabía que solo se podía postrar ante Dios, ¿no? Adorar a Dios. Claro, No, hombre, claro. ¿no? Aquí Mateo nos está ya mostrando, ¿no? La divinidad del Señor, Claro, pero cuidado con el concepto de Mesías, ¿no? Que ¿ya? queda corto también, porque tú dices, el leproso reconocía a Jesús como el Mesías, pero el concepto de Mesías en el pueblo judío no es el concepto de divinidad. El concepto Ya, de Mesías en el pueblo judío es el libertador militar, el libertador político, el hombre que con espada en mano y con un gran liderazgo va a conducir al pueblo a su libertad. En este caso y en el momento concreto que vive el pueblo de Israel, sería liberarlos del yugo romano. romano. Entonces, hablar todavía en ese momento de Mesías, de hecho, y yo lo digo sin temor a ninguna duda, el concepto de Mesías iría en función de un libertador del yugo extranjero, como lo fue David, que instala el el reino unificado, ¿no? Entonces, será del linaje de David el Mesías esperado,
Cuando Ciro el Grande, el rey persa, le permite siendo dominador extranjero de la tierra de Israel, pero cuando les permite a ellos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, hay un salmo que lo reconoce incluso a Ciro como Mesías. Es que el concepto de Mesías va como libertador, más que como divinidad. Entonces, pensar que el leproso reconoce a Jesús como Mesías no diría mucho, pero sí está reconociendo la divinidad de Jesús. Eso es correcto, ¿no? Y nos deja esa sorpresa, digamos, porque no llega a más de eso, ¿no? El leproso se postra ante Jesús y le dice, Señor, si quieres, si es tu voluntad, miren qué lindo, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, queda limpio, ¿no? Entonces vamos a la fe de ese leproso, pero nos deja todavía ese sabor misterioso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sabe el leproso que los demás no saben? ¿O qué intuye el leproso? ¿Qué siente el leproso que los demás no intuyen ni sienten, ¿no? Es bien, bien sugerente. Manolo, también se nota cómo se manifiesta la misericordia del Señor. Los judíos no podían estar cerca a un leproso, o mejor dicho, los leprosos no debían estar cerca a los judíos porque eran impuros. Pero Jesús no solo permite que este leproso se acerque a él y encima lo toca. O sea, no solamente conversa, sino que Jesús lo toca. Ese tocar también implica la misericordia del Señor para ese hombre que tiene que haber sido borrado de su pueblo, eliminado, alejado de todos, maltratado verbalmente y físicamente, ¿no? Claro, es verdad, Tita, sí. El leproso estaba marginado por los judíos, pero también por los no judíos, ¿no? Para cualquiera, porque la lepra se contagiaba por el contacto. Es cierto, es cierto. ¿No? Entonces, a ver, y continuamos con el capítulo 8. ¿No? Y seguimos con versículos del 5 al 13. No he encontrado a nadie en Israel con una fe tan grande. ¿Alguien que desea leer? Yo, A ver. Ok, Karin, adelante. al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llantos y rechinar los dientes. Y Jesús dijo al centurión, ve, y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Gracias, Karim. Miren, marqué en amarillo en el primer párrafo algo que debe sernos muy familiar. Palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Y nosotros rezamos en las misas siempre. En la preparación para la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Miren qué parecido, si no es 100%, es 99.9, porque solamente es una diferencia de traducción. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Lo decimos todos los domingos y todos los días, para los que van más que el domingo, en cada ceremonia de la misa, en cada momento de la liturgia de la Eucaristía y preparándonos para la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y encontramos en el capítulo 8 de nuestro querido Mateo, esto en boca del centurión romano. Manuel, Rubén está levantando la mano. Adelante. Adelante, Rubén. Sí, buenas noches. Claro, aquí este pasaje del Evangelio es bien importante porque se menciona la palabra divina. La palabra divina, si la palabra humana tiene un poder, el poder de la palabra, de una orden. El ambiente de allí era un ambiente donde el Imperio Romano, pues lo que decía el César en todo el imperio, pues tenía un poder. Más aún, si el poder viene de Jesús, que es palabra divina, pues tiene un poder tremendo, ¿no? Y yo lo comparo también con el momento de la consagración, ¿no? Cuando dice Jesús, esto es mi cuerpo. Imagínense, o sea, por esa palabra del Señor nosotros creemos y tenemos fe, ¿no? Y aquí más aún, el Señor puede curar a distancia, solamente con su palabra. Una palabra, la palabra de Dios. Gracias. Gracias, Rubén. Mateo también acá Manolo enfatiza que los herederos del reino, que en este caso venía a ser el pueblo judío, estaban pobres de fe o no tenían fe, ¿no? También. Claro, Tita, y eso está en el segundo párrafo, ¿no? Sí, por eso les sí, digo sí. que muchos vendrán de Oriente y Occidente, o sea, de pueblos paganos, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, que son los patriarcas en el reino de los cielos. Y en cambio, los herederos del reino serán arrojados fuera. Entonces es como que está preanunciando lo que sería el desarrollo posterior del cristianismo, que valga la mención nuevamente, el cristianismo no está ni en pañales, va a nacer a partir de, ¿no? Este movimiento que se va a llamar cristianismo con una iglesia enorme de millones de personas, pero esto no ha nacido todavía. Estos son como que los momentos iniciales. Jesús ha venido, está entre judíos y le dice a los judíos, muchos vendrán de Oriente y Occidente, y los de aquí, los herederos del reino, serán arrojados fuera. Miren, está advirtiendo lo que luego va a hacer. Y seguramente que en su momento no se entendía. Difícil entenderlo, ¿no? Pero es lo que finalmente sucede. Y finalmente, no muy tarde, porque vemos que en la predicación de Pablo, ya Pablo lo dice enfáticamente, y se dedica a evangelizar a los paganos, y tenemos que la iglesia como tal funda su sede en Roma, la capital del imperio pagano, ¿no? Y no en tierra de Israel. Todo eso es muy interesante, ¿no? Digamos que da para mucho y da para mucho estudio, pero acá hay elementos importantes. Yo quería, bueno, eso, pero también lo que marqué en amarillo, simplemente como una curiosidad les digo, porque en misa, así como vimos el otro día también, cuando en el momento de la liturgia de la Eucaristía,
en misa, ¿no? Nosotros repetimos con el sacerdote, Señor mío y Dios mío, y ubicamos que esas son palabras de Tomás. Tomás. De Tomás en el momento de que se le presenta a Jesús resucitado y Tomás había dicho, no, no creo. Entonces se presenta a Jesús por segunda vez a los apóstoles, esta segunda vez ya estaba Tomás, el que no creía, y Tomás viene y le toca con su manito el hueco en el costado de Jesús y en las manos de Jesús, y entonces Tomás, al comprobar que este es el resucitado, sus palabras son Señor mío y Dios mío. Y esas son palabras que se dicen en la Eucaristía en toda misa. Y miren acá, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabras de el centurión, y lo tomamos de Mateo. Entonces, ¿cómo vamos a ir encontrando elementos de lo que es la misa católica? Que les digo, si no es en el 100%, pero en el 90% sale de la Biblia misma, ¿no? Es impresionante cómo en la sabiduría y en la inspiración de la Iglesia en siglos se ha establecido el rito de la misa y las palabras que se usan en la misa a partir del contenido de la Biblia. Bueno, a ver, continuamos. Una pregunta. Sí. El centurión no le pide directamente que sane o que cure a su sirviente, porque solamente le cuenta algo así como que le narra la situación. Dice, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús es el que toma la iniciativa para curarlo, ¿no? Entiendo eso. Sí, claro, claro. Pero vamos, verdad, mira, me haces reparar, Karin, y no lo estoy mencionando, pero la fe que transmite el centurión. Y el centurión es un pagano. El centurión es un oficial romano, ¿no? No es un judío, es un pagano, es un romano. Está en el grupo de lo que llamábamos cariñosamente los cerdos, ¿no? No le den las perlas a los cerdos, vayan a pisotearlas. Entonces el centurión es del grupo de los cerdos. Y miren la fe del centurión. Miren la fe de este pagano que pertenece al grupo opresor de Israel. Una fe tremenda, ¿no? Que Jesús dice en el segundo párrafo. Les aseguro que no encontraba a nadie en Israel que tenga tanta fe. Manuel, ahí también, aparte de esto que vemos del centurión, también vemos el respeto, porque ellos sabían que los judíos no podían pisar casas paganas, ¿no? Porque se contaminaban y después tenían que hacer todo, ¿no? Su ritual de limpieza. Y por eso también le dice, creo yo, ¿no? Basta con que tú lo digas y como que no era necesario que vaya. Esa es la fe de él que tiene, ¿no? Para decirle solo eso. Sí, como tú dices, mucho respeto y una fe gigantesca. Una fe gigantesca que al mismo Jesús admira, ¿no? No encontraba a nadie en Israel que tenga tanta fe. Miren. A ver, y continuamos. Entonces, versículos 14 al 17 de este mismo capítulo 8. Curó a todos los enfermos. ¿Alguien desea leer? ¿Puedo leer, hermanita? Claro, señora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumplieran lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó muchas debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Gracias, gracias, Elsa. Acá está lo que ya habíamos leído también en el Evangelio según Marcos, escrito antes, ¿no? Jesús curando a la suegra de Pedro. Y sobre esto una mención rapidísima nada más. El hecho de que Pedro tenga una suegra, obviamente significa que Pedro tiene una esposa.
Y alguien podría pensar, horror, ¿cómo? El Pedro, a quien Jesús le encarga la iglesia, era casado, y les digo, sí, tenía esposa, tenía suegra, tenía hija, por lo menos de una hija mujer se tiene constancia. Por lo menos. ¿No? Interesante detalle. Lo otro, Jesús cura a la suegra de Pedro que estaba con fiebre, y ella, ¿qué hace? Inmediatamente se levanta y se pone a servirlo. Lindo detalle, ¿no? Esta mujer recupera la salud y miren lo que hace. Inmediatamente se pone a servir a Jesús. Y nos cuenta este pequeño relato que Jesús siguió curando enfermos toda la tarde. Seguimos con el capítulo 8, versículos del 18 al 22. Sígueme. ¿Quién puede leerlo? Al verse rodeado de tanta gente, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Gracias, Tita. ¿Comentarios sobre esto, hermanos? Manuel, ¿me podrías explicar esto de que deja que los muertos entierren a sus muertos? No lo entiendo. Bien fuerte eso, ¿no? Claro. Acá definitivamente no podemos tomarlo literalmente, como en muchas otras partes de la Biblia. El que lo toma literalmente simplemente no va a entender, o va a entender lo que quiera entender. Pero el mensaje de fondo es la prioridad que significa seguir a Jesús, ¿no? Jesús te dice, sígueme. Entonces, Señor, espérate que ponga en orden mi casa. Señor, espérate que me voy a despedir de los míos. Señor, espérate que voy a enterrar a mi padre. Y el Señor te dice, no quiero excusas. Pero tampoco les digo es tomarlo literalmente, porque hay cosas que hay que hacer, ¿no? Luego lo vamos a ver cuando Mateo está sentado en su mesa de publicano y Jesús le dice, sígueme. ¿Y qué nos dice el texto? Mateo deja la mesa y se para y lo sigue, ¿no? En varios momentos se ve esta como respuesta, la respuesta al llamado de Jesús. Entonces, hay que profundizarla, hay que sopesarla, pero de ninguna manera tomarla con ligereza y pensar que significa lo que literalmente pareciera, ¿no? Oye, el padre de este seguidor ha muerto y no lo puede ni ir a enterrar. Déjalo, ven conmigo y sígueme. No, cuidado, ¿no? Eso sería poco humano, y Jesús es el más humano de todos los humanos, además de ser quien es, ¿no? Entonces, no podemos mal interpretar a la figura profunda de Jesús en todo su valor humano, en aspectos que parecieran no ser tan humanos, que parecieran muy fríos. Sí, creo que Guillermo tenía su mano levantada. Sí, Manuel Pablo, quisiera que me dieras, no entiendo bien, la respuesta de Jesús al que le dice, al escriba que le dice, maestro, te seguiré a donde vayas. Le dice, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Me da la impresión como que estuviera tratando de decirle, ni siquiera me dejas tranquilo, ¿no? Porque es una respuesta directa a este escriba.
Claro, claro, mira, interesante lo que puntualizas, porque en primer lugar, el que se acerca no es cualquiera, ¿no? No es cualquier judío, es un escriba. El escriba es, como su nombre lo indica, uno que sabe escribir y por ende sabe leer. Y en aquella época el que sabía leer y escribir era una persona especialmente preparada. Y entonces aprovechaban esta competencia de escribir para las ediciones sucesivas de los textos de la Biblia judía, que tenían que estar, como no había imprenta, no había disco duro, había que estar, escribe que te escribe, porque si no, el papel o el material en el que estaban escritos se deterioraba y se perdía el texto. Entonces, los escribas tenían esa como chamba principal. Tenían que estar permanentemente tomando el texto que se leía perfectamente y copiarlo, y copiarlo, y copiarlo. De manera que cuando se deterioraba uno, estaba el otro. Entonces, ese no es cualquier judío, les digo, sino es un escriba, ¿no? Un judío preparado. Y ese judío preparado le dice, maestro, te seguiré donde vayas. Y Jesús le dice, como puntualiza Guillermo, oye, pero cuidado, ¿dónde me vas a seguir si yo no tengo dónde ir? Los zorros tienen cuevas, las aves nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ¿no? ¿Dónde? O sea, como diríamos, oye, me volteas y no me cae un peso, ¿no? Entonces, cuidado con esa afirmación que no sea solamente entusiasmo. Maestro, te seguiré. Vas a seguirme y vas a encontrar con que no tengo dónde sentarme, dónde un techo que me proteja o un plato de comida seguro, no tengo nada. ¿Estás dispuesto a eso? Entonces son como condiciones del seguimiento, ¿no? Si me sigues, lo primero y lo segundo, lo de deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Las condiciones del seguimiento. Ojo, me sigues exponiéndote a las dificultades que en ese momento ni te imaginas y además con un absoluto compromiso. Entonces, está el compromiso del seguimiento de Jesús. Jesús te invita a seguirlo, pero te advierte que seguirlo no es nada fácil. Manuel Seti creo que quiere participar y de ahí tenemos 3 manitas dadas. El seguir al Señor es renunciar a todos, es sacrificado y como dicen, por la puerta angosta, no por la puerta ancha, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Deja todo, ¿no? Deja los placeres, deja las cosas del mundo y sígueme. Renuncia, dice el Señor. Por eso dice, maestro, te seguiré donde vayas, pero no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Hay que renunciar, hay que entregarnos en cuerpo y alma a seguir el camino de Dios, ¿no? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, lo único que nos va a llevar a la gloria, ¿verdad? A la vida eterna, a ese paraíso. Es perfecto, Seti. Y mira, y como complementando esto con algo que vemos luego, cuando Pablo, en su primer viaje misionero, sale con Bernabé, pero realmente Bernabé era el jefe de la misión y Pablo lo acompañaba, ¿no? Y se suma un muchachito que era Marcos, el joven Juan Marcos. Y Juan Marcos, adolescente todavía, parece como que entusiasta de seguirlos, pero inmediatamente empezó a extrañar la comodidad de la casa. Él era hijo de María de Jerusalén, que había prestado la casa para la última cena, una señora muy cercana a los apóstoles y había sido cercana a Jesús. Entonces, cuando en el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, dice, lleven a mi hijo, fórmenlo, ¿no? Y justamente pasa lo mismo. Claro. El joven Juan Marcos, que luego va a ser el evangelista Marcos, el joven parece que no está del todo maduro. Entonces, ¿a dónde va a reclinar la cabeza? O sea, tiene realmente la decisión de este seguimiento, de esta renuncia, como dice Seti, no la tenía tan clara. Entonces, cuando termina el primer viaje, Pablo se pelea con Bernabé por Marcos. Y Pablo le dice, lo devolvemos a su mamá. Pero Bernabé era su tío. Entonces le dice, no, que mi sobrino, que mi hermana. Que... Se hace una bronca y Pablo, que era bien cajarrabias,
se separa de Bernabé sin pelear en el sentido, son hermanos en Jesús, pero ya deciden no andar juntos. Entonces, el motivo de la separación de Bernabé con Pablo como equipo de evangelización inicial fuera de Israel es el joven Marcos, y el motivo por el cual el joven Marcos origina ese conflicto es la falta de convicción del joven en lo que significa el seguimiento. Miren, o sea, hay ejemplos. Sí, había más manitos, Katia, si lo puedes manejar. Hay 3, primero Augusto, luego Rubén y luego Cuchi, en ese orden para poder hablar con todos. A ver, Augusto. Solo quería comentar sobre esta parte última de la respuesta de Jesús, ¿no? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Era un deber sagrado para los judíos enterrar a sus muertos, ¿no? Como mandaba en Génesis, creo que es capítulo 5, versículo 5. Pero lo que Jesús está tratando de decirles es que aquellos que están muertos espiritualmente, dejen que entierren a los muertos, ¿no? Que ya están muertos físicamente. Ahora la tarea de quien va a imitar a Jesús es dar vida a través del Evangelio, ¿no? A una vida espiritual. Entonces es una tarea más importante, más elevada que algunas deberes, digamos, que se tenían en la antigua alianza, ¿no? Bien. Gracias, Augusto. Rubén, activa tu micro, por favor. Sí, pues casi estaba en la misma línea que Seti, ¿no? Pues nosotros, los seres humanos, pues tendemos a tender al placer, a la comodidad, ¿no? Dejar esa vida cómoda y incomodarnos con la vida de Jesús, porque Jesús no tenía pues un techo, ¿no? Él vivía itinerante, ¿no? Cuando estaba en Cafarnaúm, estaba en la casa de Pedro, cuando estaba cerca de Jerusalén, estaba en la casa de Marta y María, o estaba fuera de los pueblos, pero no es que él haya tenido una vida humana cómoda, ¿no? Yo creo que valorar la incomodidad también es importante, ¿no? Darle un sentido a la incomodidad de Jesús y aprender de la incomodidad de él, de vivir sin gozar de todos los placeres de la vida, como es el mundo. El mundo te invita a gozar del placer en todo sentido, no solamente el placer sexual, sino el placer del honor, del dinero, de todas las ventajas que da este mundo. Pero Jesús nos dice, pues, lo contrario, ¿no? Saber valorar la incomodidad para buscar la vida espiritual. Okay. Gracias. Cuchi, activa tu micro. Sí, gracias. En el capítulo 7, en el Sermón de la Montaña, nuestro Señor nos abre su corazón y nos muestra el estilo, el modo, el camino de vida de una manera tan fuerte y tan hermosa al mismo tiempo, que lo que Él nos enseña es realmente contradictorio, incluso hasta el día de hoy, al modo de pensar del mundo. Ahora, en esta parte, como que son las condiciones de seguir a nuestro Señor. Él mismo lo dice. Quienes hemos optado por Él, optamos por el amor realmente. Y el amor jamás incomoda. El amor no es una carga ni un peso. El amor por sí solo te lleva a querer espontáneamente apoyar al otro, a levantar al hermano. O sea, eso es como decía Pablo, de que los muertos sinceran a sus muertos, que tampoco hay que tomarlo literalmente porque no había nadie más. Bueno, Jesús es el amor, el amor. Y aprovechando esto, hay una palabra que sí me encantaría que me explicara, por favor, el Hijo del Hombre. Cuando Jesús se refiere a sí mismo, se dice él a sí mismo el Hijo del Hombre. Y esto lo he estado
preguntando a varios sacerdotes por qué se refiere él a sí mismo como el Hijo del Hombre. Sinceramente, hasta ahora no encuentro una respuesta en que mi corazón sienta sí, es así. Ya, Cuchi, mira, gracias por el comentario en general, muy oportuno. Y sobre la pregunta, el término lo recoge Jesús del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, el profeta Daniel, que habla del hijo de hombre. No dice, Daniel no dice hijo del hombre, sino hijo de hombre. Y yo les voy a pasar la cita de Daniel para que no hacer larga y no desviarnos mucho en este diálogo, pero me parece interesante que lo plantees y para todos, porque la duda puede estar en otros si no lo dicen. Entonces yo les voy a pasar la cita esa misma noche al WhatsApp del grupo, de nuestro grupo de estudio. ¿Ya? La cita textual para que ustedes la puedan ver, leer y releer. Y en todo caso, ya sobre esa lectura y relectura, podemos ampliarlo al inicio del próximo martes. Pero el concepto hijo de hombre es un concepto que acuña el profeta Daniel y es muy, muy, muy interesante. Y es la manera en que Jesús se refiere a él mismo más frecuente. Porque más que Jesús llamarse Mesías, más que Jesús llamarse hijo de Dios, más que Jesús llamarse lo que fuere, Jesús se llama a sí mismo hijo de hombre, ¿no? Es bien, bien interesante. Y eso es un concepto tomado de un profeta del Antiguo Testamento. Entonces los voy a pasar precisa, para que Cuchi no tengas ya la duda nunca más. Que cada vez que leas hijo de hombre sepas de dónde viene, de dónde sale, por qué. Y como digo, una vez que lo lean, con mucho más sustancia, lo comentamos unos minutos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Manito. ¿Alguien más? No, no veo a nadie más. Entonces, avanzamos. Ya quedamos, Katia, por favor, me jalas la oreja si me olvido, pero el concepto de hijo de hombre tiene que estar clarísimo para Cuchi y para todos, ¿no? Ok. Y les digo, no va a ser palabreo, la cita bíblica, punto. Ahí está hablado y ya para qué más. Seguimos con el capítulo 8 del Evangelio según Mateo, versículos del 23 al 27. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él le respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Gracias, Rubén. Y es que a cualquiera le sorprende y a nosotros mismos nos debe admirar. La pregunta final es clara. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús que hasta el viento y el mar le obedecen? Y es que veamos el tema central, ¿no? En medio de la tormenta, los apóstoles, los discípulos se asustan: «Señor, nos hundimos, sálvanos». Y dice, y Jesús levantándose, voy a marcar en amarillo, a ver, porque es lo central. Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Es a esto que los discípulos preguntan: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué podemos comentar, hermanos? ¿Quién tiene una voz con esa potencia para que hasta el viento y el mar le obedezcan? Guillermo, adelante. Yo creo, Manuel Pablo, que el que tiene
ese don es Jesús porque es el Hijo de Dios, ¿no? Esta es una afirmación más. Y al mismo tiempo nos damos cuenta que sus discípulos, a pesar de que andaban con él ya un cierto tiempo, no estaban convencidos y no tenían, creo que hasta aquí todavía no se ha visto la declaración de Cesarea de Filipo, donde Pedro lo reconoce, ¿no? Como tal. Entonces, ellos sabían que era un profeta. El Hijo del Hombre lo conocían como tal, porque así se autotitulaba él mismo. Pero no estaban convencidos de que era el Hijo de Dios, porque si así fuera y él estuviera dormido, ellos hubieran razonado, bueno, estamos con el Señor, así que no nos preocupemos, así haya viento, tormenta, lo que sea. Pero le sale la humanidad a ellos y la falta de fe, por eso él los reprende. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Creo que todos estamos de acuerdo con Guillermo. Yo solamente añadiría, no en otro sentido, sino de añadir, porque Guillermo dice, y lo dijo hasta 2 veces, no comprendían que Jesús era hijo de Dios. Pero yo diría con mucho más énfasis, no comprendían que Jesús es Dios. Porque ¿quién puede increpar al viento y al mar, y el viento y el mar le obedecen? Eso lo hemos visto en nuestra Biblia. Eso lo hemos visto en el capítulo 1 del libro del Génesis. Cuando al principio todo era oscuridad y tinieblas, todo era caos, y Dios con su palabra creó todo lo que existe. Y con su palabra, ¿no?, creó la luz y separó los terrenos secos del mar, y todo lo que hizo en la creación en los 6 días para descansar en el 7º, todo lo hace con su voz. Les digo, denle una miradita, que es cortito, a este maravilloso capítulo 1 del libro del Génesis. Les digo, no me tienen que creer nada, simplemente vamos trabajándolo juntos. Como tenemos de aquí hasta el otro martes, hay tiempo para que den algunas chambitas, algunos trabajitos. Denle una mirada sencilla al capítulo 1 del libro del Génesis y comprueben ustedes mismos con sus ojos, recuérdenlo porque seguramente lo han leído ya, cómo es que es Dios, a través de su palabra, que crea todo lo que existe. Entonces, cuando están en medio de esta tormenta en el lago, y Jesús increpa al viento y al mar y viene la calma, los hombres se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿No? ¿De quién es la palabra que puede ejercer tal poder sobre la naturaleza? Es la palabra de Dios. No hay otra respuesta. Y es que Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué no lo escribe más clarito el evangelista Mateo? Porque ya cuando escribe su evangelio, Mateo tiene claro el tema. Pero Mateo tiene un estilo para redactar, y también un poco diferente que Marcos, pero también en su estilacho, ¿no?, nos está mostrando poco a poco quién es Jesús. Es como que tú haces una película, imagínate, tú escribes el guión de la película, y no va a empezar la película cuando dice fin, no, va a haber una trama, la película va a durar casi 2 horas, que las películas actuales duran así largas, ¿no? Entonces la película va a durar de 1h30 a casi 2 horas, y tú vas a ir construyendo la trama, y vas a ir revelando las cosas. Y en ese mismo estilo, hace 2000 años, Mateo escribe este evangelio, como ya lo ha hecho Marcos, y nos va mostrando quién es Jesús. Y miren otra vez el detalle. Ya vimos antes en la perícopa del leproso, que puntualizaron ustedes, y el leproso se acerca a Jesús con tremenda fe, y le dice, límpiame, si quieres, límpiame. Y luego el centurión romano, que le dice, que le pide por su sirviente. Y luego aquí los discípulos, que le piden en el terror que tienen en medio de un lago que es grande, ¿no? No se imaginen un lago chiquito, es un lago grande, y en medio de un lago grande de noche y con una tormenta. El agua olas que crecen mucho más arriba que la barca, ¿no? Entonces se asustan. Y el Señor interviene
y Marcos nos los va dando a conocer, pero les digo, al mejor estilo de Hollywood, poco a poco, ¿no? No es que abre la cortina y se acabó la película, no, es un trabajo fino del autor inspirado. Veámoslo de esa manera. Sí, a ver, algunas personas que quieran ¿Augusto está intervenir. levantando la mano? ¿Augusto? Sí, sí, en el Antiguo Testamento pues se dice que solo Dios tiene la autoridad sobre el mar, ¿no? Se repite en Job, en el capítulo 26, en el Salmo 89. Y también algo importante aquí es por qué tienen miedo, ¿no? Esta es una constante que se repite en el encuentro con Jesús, ¿no? Cuando están en la montaña también baja la nube y los discípulos tienen miedo, ¿por qué no teman, ¿no? Y al final también, ya después de resucitado, ¿no? No teman que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Una constante que mientras más se acerca uno digamos, a Jesucristo, mientras más uno limita, va perdiendo ese miedo, ¿no? A lo desconocido, porque sabes que Él siempre está contigo. Claro, ese miedo que menciona Augusto y que también se ve en el Evangelio según Marcos, que ya lo leímos todos juntos, cuando al final Jesús ha resucitado y las mujeres van al sepulcro y lo encuentran vacío y se horrorizan y salen corriendo y no dicen nada a nadie. O sea, ¿cómo termina el Evangelio según Marcos? Termina con las mujeres que han sido testigos del sepulcro vacío, llenas de miedo, ¿no? Entonces, el tema del miedo es una constante. Y la pregunta, ¿y nosotros? ¿Y nosotros tenemos miedo? No hay manitos levantadas, ¿no desean participar? Guillermo. Sí, gracias. Manuel Pablo, nosotros tenemos la ventaja que han pasado 2000 años y ya conocemos esto por la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos confianza, sabemos que el Señor Jesús, cómo se concibió, cómo nació, todas las peripecias de su niñez, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos la historia contada. Y para nosotros, quizás, desde mi punto de vista, es más fácil creer y tener confianza en Él. Entonces, el creer y tener confianza, obviamente, espanta el miedo, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo con toda honestidad, no tengo miedo porque tengo confianza, ¿no? Con todas las cosas que me han pasado hasta la fecha. Es una reflexión para cada uno de nosotros y lo que dice Guillermo es muy cierto. Han pasado 2000 años desde el acontecimiento de Jesucristo. Tenemos 2000 años para haber leído y releído esto y saberlo casi de memoria, pero aún así, en el fondo del corazón, no digo todos, pero casi todos tenemos miedo. Casi todos tenemos miedo. Y el principal miedo, el que siempre queda, incluso entre el cristiano que se declara como tan cristiano, es el miedo a la muerte. Y no debiera ser. Les digo, el miedo está permanentemente. Y el miedo a veces hasta paraliza, ¿no? Y por miedo, miren, hablando un poquito de los hermanos separados, ¿no? Las iglesias evangélicas, por miedo jalan a sus feligreses, no por amor. Yo, mira, cuando encuentro un evangélico que en su prédica habla de amor, yo lo aplaudo, de verdad que lo aplaudo, lo felicito, porque la mayoría, sinvergüenzones, te agarran por el miedo, te agarran por el tema de pecador, vas a arder en el fuego del infierno, y por ahí te agarra un miedo, que entonces tú te acercas a la iglesia, pero por miedo, no por amor. El tema del miedo está, a pesar de que estamos en el siglo XXI, el tema del miedo está ahí reinando, pero feliz de la vida, ¿no? Casi como que el miedo nos gobierna. Y repito, no en todos los casos, pero en muchísimos. Y es cuestión de que lo mediten, lo piensen. Es un tema con el que yo lidio todos los días en mis temas de terapia psicológica también con los pacientes, ¿no?
Los miedos, en el fondo, se disfrazan de 1000 maneras, pero actúan mucho más de lo que uno cree. Pero volviendo al tema de nuestra lectura, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen los discípulos es absolutamente válida. ¿Quién es este que hace el viento y el mar le obedecen? Diríamos, ¿quién es este que la naturaleza le obedece? ¿Y a quién, como recordaba Uso bien, a quién obedece la naturaleza? A la voz de Dios. Y luego lo vamos a volver a ver en los evangelios, cuando las ovejas escuchan la voz del pastor y la obedecen. Las ovejas conocen la voz del pastor. Cuando María Magdalena ve a Jesús resucitado y lo confunde con un jardinero, y cuando Jesús le dice María, ella reacciona y le dice Rabuní, por su voz, ¿no? Por su voz las ovejas, por su voz María Magdalena, por su voz la naturaleza se calma. Es la voz de Dios, ¿no? Es un detallito, pero magistral de Mateo, y les digo, en el ánimo de cómo Mateo va revelando quién es Jesús. Que yo no me canso de decirles, es poco decir que Jesús es el Hijo de Dios. Es poco decir. Jesús es Dios, es mucho más, ¿no? Es Dios mismo. Pero espero que ustedes solitos vayan dándose cuenta en la medida en que vayamos avanzando en este estudio. Ya hemos estudiado la versión de Marcos, estamos a la mitad de Mateo y nos faltan Lucas y Juan. Con Juan se termina de aclarar todo esto, ¿no? Y ya la cosa está más clara, pero más clara imposible. A ver, continuamos entonces, y la parte final del capítulo 8, los versículos 28 y siguientes. Yo les hago recordar nada más, miren, cuando se lee esto, les digo por su cultura bíblica, ¿no? Cuando uno anota así 28 SS, significa, porque si ven, voy a regresar, perdónenme, miren, versículos 23 al 27, acá porque no dice del 28 al que tocara. Le pongo SS, perdón, le pongo SS porque significa 28 y siguientes hasta el final del capítulo 8. Es una nomenclatura, es una forma de escribir en la Biblia y cuestión de acostumbrarse. Yo he visto, y por ahí no sé, un poco me llama la atención, pero he visto que algunos escriben diferente. Pero digo, ¿qué nos cuesta acostumbrarnos a la forma tradicional? Miren, 28, perdón, MT, Evangelio según Mateo, 8,28. Ahí no hay espacio, no se deja espacio, no es 8.28. El punto tiene otro significado, ¿no? 8,28 y en este caso SS. O sea, y los siguientes versículos hasta terminar el capítulo 8. ¿No? Un poco como recordaris también, les digo, de cultura bíblica, pero vayamos a lo importante, que es el texto mismo. ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Yo leo, Manuel, Pablo. Gracias. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y, al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Gracias, Guillermo. Ese episodio también lo conocemos todos, ¿no? A ver, ¿algún comentario? Creo que lo que más, por lo menos a mí, lo que más me llama la atención es cómo
los endemoniados reconocen a Jesús tan claro como en esta pregunta, ¿no? Que resalta en amarillo. ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Miren, comentábamos antes, creo que fue Guillermo, pero varios, oye, qué difícil se le hace a los discípulos, a los apóstoles que están con Jesús, qué difícil se le hace reconocerlo. Y qué fácil para estos atormentados, para estos endemoniados. No han andado con él, lo ven acercarse, inmediatamente, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? A ver, comentarios, hermanos, ¿qué les parece? Augusto está levantando la mano. Me parece que en otros evangelios es un endemoniado, ¿no? Y creo que al final habla también de la conversión del endemoniado cuando ya se liberó de la legión de demonios que tenía. Y Jesús le manda que no lo siga, pero que dé testimonio de él en su pueblo. Pero lo que sí me llama la atención es la reacción de los demonios, ¿no? Piden que los expulsen a la piedra de cerdos, pero luego ellos se tiran al mar para que fallezcan. Es extraño, ¿no? O sea, ¿por qué harían eso? ¿Se liberarían luego de morir para ingresar en otro lado? No lo sé. Eso me deja dudas. Claro, pero no, bueno, esa es una segunda pregunta. Yo les hacía otra pregunta, Augusto. ¿Cómo reconocen ellos a Jesús? ¿Cómo reconocen estos endemoniados? De acuerdo al testimonio de Mateo, son dos feroces y gritan, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Oye, los compadritos que se llaman apóstoles, discípulos, que están andando con él ya hace 8 capítulos, no se dan cuenta. Y esos endemoniados en una, como dicen los chicos, en one, en la primera nomás, lo ven, lo huelen, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Esa es la primera pregunta en la que les hago, y la segunda puede ser la que ha hecho Augusto, ¿no? No sé si ustedes resaltan la pregunta también o no les llama tanto la atención, si no la pasamos nomás. Manolo, podría ser que el Señor, para los endemoniados, ellos notaban la autoridad de Él, y como la notaban, sabían que eso emanaba de Dios, ¿no? De ahí la reacción y la expresión que tienen ellos, ¿no? ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? No sé. Ya. Me imagino. ¿No? Ya, estamos a ver más opiniones, ¿no? Más ideas, más aproximaciones. Si desean, pueden escribir en el chat también. Yo se lo leo a Manuel. Augusto. Puede ser que también los demonios perciban la realidad espiritual de distinta manera a la que nosotros percibimos la realidad física que nos rodea. Puede ser que hay una realidad espiritual que los demonios la perciben y podían darse cuenta perfectamente de que la persona que estaba ahí no era una persona común y corriente, sino era Dios en sí mismo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa respuesta? ¿Nos va acercando? ¿Yo podría opinar también? Y Pati, adelante. Sí. Los demonios. Estamos hablando de los ángeles caídos. A ellos se les dio la revelación. Entonces ellos conocían bien quién era Jesús, el Hijo de Dios. Porque ellos son, pues, seres espirituales también. Y ellos por eso lo reconocían también. Bueno, esa es mi opinión. Claro, pero y en el fondo sí, vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí. En el fondo es que, y en la vida diaria, el bien y el mal se reconocen al toque. Es impresionante.
El bien y el mal se reconocen. Las medias aguas no tanto, ¿no? Y habemos un montón de personas medias aguas, ¿no? Pero cuando alguien que tiene la bondad en el corazón encuentra a alguien que tiene la maldad como un endemoniado, lo reconoce en una, y viceversa, ¿no? El endemoniado, el que tiene el mal metido hasta la médula, se encuentra con el bien personificado y lo reconoce. No sé si ustedes han tenido experiencias en ese sentido, para que la cosa no suene teórica, sino práctica. Hay una respuesta en el chat que dice, la Biblia dice que toda rodilla se dobla ante Dios y el diablo no quería doblegarse. Pero lo reconoce, claro, la respuesta va por otro lado, ¿no? La pregunta es, ¿el diablo reconoce al ángel? ¿O el mal reconoce al bien absoluto, que es Jesús? Y lo reconoce cuando nadie lo reconoce. Uchi, adelante. Gracias. Lo que acaba de decir el hermano Pablo, de que uno siente, no es fácil de explicarlo, es una experiencia. No es fácil de transmitir con palabras porque es algo que se siente cuando se está frente al bien, frente al mal. Es lo que cada persona también tenemos dentro. No somos buenos al 100%, tampoco malos al 100%. Esa es nuestra lucha y reconocemos cuando estamos mal. Estos endemoniados, lógicamente, son la oscuridad. Reconocen la divinidad, la luz. Es algo como pasa en nuestro interior. Sabemos cuando hacemos algo que está mal o estamos, bueno, cada uno tiene esa experiencia en nosotros. Por eso acudimos siempre, estamos en esa actitud de examinarnos, de reconocer y de pedir pues perdón cuando nos lo caemos. Pero en resumidas cuentas, siempre hay el demonio, como dice uno de los salmos, ¿no? Que va a estar acechando al hombre, muy astuto. Pero quien está va a reconocer también cuando la persona realmente tiene prioridad en el corazón a Dios, por sobre todo. Y ellos también saben reconocer y saben que al final la batalla ganada es para el que está con Dios. En mi apreciación. Gracias. Gracias, Cuchi. ¿Alguien que tuviera algún testimonio personal que quisiera compartir o no lo han vivido o no quieren compartirlo, ¿no? Alguien de que diga sí, ¿cómo se reconoce el mal? ¿Reconoce al bien o el bien al mal? ¿O el bien con el bien o el mal con el mal? De hecho, tenemos experiencias. Un testimonio. Yo tengo ahorita, ahorita que se los planteo, me vienen tres, no uno, tres de mi experiencia de vida, pero no sé, se va a ver el guachafo que yo mismo les cuente, ¿no? Pero a ver, le digo, por favor, tómenlo de la mejor manera y solamente con ánimo de darle sentido a las cosas que comentamos, ¿no? O sea, con fines pedagógicos, no con fines de jactarme de nada, para nada, ¿no? Pero miren, hace unos años, ya no pocos, porque mis hijos estaban en la universidad, me acuerdo, era un día sábado, y yo estaba en mi casa con mi esposa, y mi esposa me dice, oye, el sábado a primera hora tengo que ir a pagar las pensiones de la universidad, que eran, en esa época se pagaba casi como que el semestre completo, y era fuertísimo, ¿no? Como ahora. Entonces, ya, yo fui al banco, me acuerdo, cerca de mi casa en la avenida Pardo,
estacioné el auto, que podría haber ido caminando, pero como iba a sacar plata, fui en el auto, estacioné el carro y entré al banco, saqué el dinero con bastante rapidez, y al salir del banco vi el carro medio encajonado, o sea, había encuadrado otros carros a los costados y estaba yo medio complicado como para entrar. Entonces caminé como te pones de costado y caminas entre tu carro y el otro, y en ese momento aparece una persona por el frente mío y otra por atrás. Uno mayor y el otro más joven. Obviamente no tuve que pensar ni un segundo, eran ladrones, asaltantes, ¿no? Definitivamente por el aspecto, ya en el instante yo me di cuenta y dije, ya fui, ¿no? Entonces era uno más viejo y el otro más joven. El más viejo me dice, la plata, compadre, así con una voz bien fea, la plata, compadre. Yo no tenía para dónde salir, estaba entre mi carro y el otro y entre los dos. Y yo salía del banco y simplemente yo lo miré y le digo de la manera más tonta, ¿no? La plata. Yo dije, ¿cómo te doy la plata si es para pagar la universidad de mis 3 hijos y el semestre entero, ¿no? La plata. En ese instante, el ladrón joven, que estaba a mi espalda, le dice al ladrón viejo, que parecía que era el jefe, ¿no? Y le dice, vamos, vamos, dejemos al padre. Yo se los cuento sin añadir nada, sin añadir nada. Todo duró segundos, me demoro más en contarlo. Miren una escena, ¿no? Estoy entre los 2 choros, salí del banco, el bolsillo con el fajo de los billetes, y el choro joven le dice al choro viejo, vamos, vamos, dejemos al padre. Miren, una experiencia de cómo el mal, yo de verdad les digo, yo no soy un ejemplo de santidad para nada, pero yo creo que siempre he sido una persona bien correcta hasta donde he podido, siempre, ¿no? Y no de la boca para afuera, sino mucho más en mi vida real. Entonces, yo digo, estos choros, el choro joven, no tan curtido, ¿qué cosa notó en esta presa fácil que tenía, ¿no? Y su forma de verbalizar fue el padre, el sacerdote, el bueno, pero digamos qué cosa había detrás de la palabra padre. Bueno, esa es una. Una segunda, yo en esa misma casa de Miraflores donde vivo tantos años, iba caminando en el Parque de la Vuelta, estaba la oficina de un abogado con el que teníamos el caso de la empresa con el tema Indecopi y el proceso concursal. Y había reparado que 2 casas más ahí del estudio de abogados había una casa de unas monjas. Pero nada más, porque no es que las monjas entren y salgan y hagan fiestas, ¿no? Es una casa casi como que bien privada. Y en el parque no había mucho movimiento. Pero resulta que esta mañana caminaba yo para la cita que tenía con el abogado y me cruzo con 2 de las monjitas que salían de la casa, ¿no? Y sin que yo diga nada, porque me propuse saludarlas, pero antes de que yo pueda, las monjitas me miraron y me dijeron, buenos días, padre. Miren, ya en este caso no eran choros, eran monjitas de una vida de devoción, de oración, casi, no digo de claustro, ¿no? Porque salían a la calle, pero una vida bien reservada. Esa es una segunda, ¿no? Una tercera, me acuerdo clarito, justamente fue en un tema del MAC, que conoce bien Katia, ¿no? Había un retiro del MAC en Chiclayo y lo habían organizado en el pueblo de Reque, que está al sur de Chiclayo, varios de ustedes conocen, y es no digo ciudad, pues, porque es chiquito, pero tampoco pueblo en el sentido de pieza de tierra, no, es un pueblo moderno, tiene su buena plaza y su buena iglesia, y resulta que yo llego porque estaba yo en el grupo organizador, pero llego minutos tarde, y el grupo entero había salido ya para la misa de la mañana en la iglesia de Reque. Entonces yo ni me ubicaba más o menos, porque tampoco es tan complicado, y dije, me voy a la iglesia y los alcanzo. Caminé rápido y yo estaba vestido absolutamente de civil, ¿no? Una camisa blanca, un pantalón beige, unos zapatos sport, digamos un sport elegante, ¿no? No estaba de polo y blue jean porque no correspondía.
bueno, camino rápido, y al entrar a la iglesia había como un salón, antes de entrar al templo mismo, un salón grande, y una señora en una mesa que vendía estampitas, figuritas, rosarios, cositas. Entonces yo le digo, disculpe hermana, buenos días, ¿ha entrado un grupo recién? Y me dice, sí, padre, apúrese, apúrese que acaban de entrar. Entonces ahí otra vez me hizo gracia, y entré, y efectivamente estaba todo el grupo del retiro del Movimiento de Avanzada Católica, ¿no? Y los alcancé y ya se hizo todo normal. Pero les digo, miren, 3, hay más, ¿ah? Hay más, pero que les puedo yo compartir como testimonios personales de cómo en el caso de los choros o en el caso de las religiosas o de la señora tan dedicada a su vida en el templo, porque prácticamente vive ahí, ¿no? Es su mesita en la entrada. Ellos tienen ya un olfato para oler quién es cura, pues. Y la monjita me olía cura, y el choro me olió cura, digamos, pero más que por el olor a cura o por cara de cura, ¿no? Pero yo digo, es qué cosa ven, qué cosa notan en el espíritu de uno, ¿no? El bien y el mal se reconocen. Se reconocen. Yo lo he vivido, les digo, les he contado 3 así que se me vienen, pero tengo más. Y desde niño, ¿no? Siempre, o sea, lo que tú sientes, y en términos psicológicos, lo que tú sientes se proyecta. Y el otro lo lee. Y lo lee sobre todo cuando es en el extremo. O sea, si tú proyectas bien y el otro es bueno, te reconoce al toque. Y si tú proyectas el bien y el otro es un malo ladrón de miércoles, también te reconoce. Y los que pueden no reconocerte son los mediasaguas, que son la gran mayoría, ¿no? Pero les digo en resumen, por eso acá miren, cuántos mediasaguas alrededor de Jesús y no lo reconocían. Pero vienen esos 2 endemoniados, se encuentran con Jesús y le gritan, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Por qué tienen esta capacidad los endemoniados de reconocer a Jesús cuando los demás no la tienen, ni aún estando con él, ni aún escuchándolo, ni aún acompañándolo, ni viendo lo que hace? No lo reconocen. Les digo, da para pensar, y por eso yo les decía, les comparto algunas experiencias, pero como testimoniales, pero seguramente que ustedes las tienen también. Cuestión de que escarben un poquito y van esto que me pasó, esto otro, no me había dado cuenta. Bueno, yo como psicólogo me doy cuenta de todo lo que me pasa, ¿no? Una diferencia del psicólogo contra otros ciudadanos es que uno está más atento a todos los detalles, más consciente de todo lo que me pasa, ¿no? Yo les digo, hasta en el matrimonio de mi hija mujer, consciente de todos los detalles. Normalmente el padrino está pues tan preocupado por todos los detalles que se le pasa el matrimonio y no se da cuenta hasta el día siguiente. Pero les digo, cuando uno está con la mente consciente, es que todos los detalles los pescas y quizás esa sea una ventaja, ¿no? Pero ¿cuántas tengo de estas? Un montón, les digo. Un montón. Manuel, también te quería decir que muchos de los participantes acá al inicio pensaban que eras padre, sacerdote. Decían el padre Manuel. No, Así entonces, que también tienes ahí. ¿pero por qué? Porque seguro cuando proyectamos salía el corazón de Jesús, salía la cruz, el tema, ¿no? Una Pues, consulta, Manuel Pablo. No sé. Particularmente a mí, casos así como esos no, pero sí me ha ocurrido cosas muy fuertes en el sentido de cosas que aparentemente las pierdo, pero me las devuelven, y cosas de gran valor. Entonces, y yo paso que digo, no, cuando ya me ha ocurrido como una tercera vez, digo, no se me va a perder, yo sé que va a aparecer una cartera con plata, en el banco dejé mi cartera, aparece mi cartera, el taxi me devuelve la cartera. Entonces digo, no sé, Dios mío, perdóname, ya no voy a ser tan descuidada, pero si algo se me queda y digo, yo sé que va a aparecer, Dios, perdóname por ser tan descuidada, y aparece. No sé, Claro, yo Lupe, digo, mira qué lindo, claro, también, ¿no? Ahí hay una mano divina, pues, claro.
Y digo que, no sé, yo siempre digo, digo, "Ay, perdóname, Señor, ya no voy a ser descuidada", pero sí aparece. E incluso me dan más vueltos y siempre le digo, mire bien, me está dando más vueltos. Ay, ya no hay gente tan honrada. Me dice, no, pero va a ser usted perjudicado. No sé, me Claro, ocurre siempre, casi siempre. claro. Ven, si uno se pone a pensar, ¿no? Si uno se pone a pensar en las experiencias que uno mismo tiene y encuentra elementos parecidos. Sí, es cierto. Es cierto. Y el fondo es que lo que tú eres se ve. Y ahí somos inconscientes la gran mayoría. Y ahí les digo yo hablando ya como psicólogo, ¿no? Miren, lo que tú eres, en el fondo, lo transmites. Nosotros hablamos cuando hablamos de la comunicación humana, decimos el lenguaje verbal, ¿no? El lenguaje no verbal que va por los gestos y por las posturas del cuerpo y las muecas y la inclinación o el desgano o cruzas los brazos o te pones de costado o te chorreas en el sillón, ¿no? Entonces está la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación corporal, pero también existe lo que pocos conocen, que es la comunicación inconsciente. O sea, los inconscientes de los seres humanos se comunican. Cada uno de nosotros, aunque no lo reconozca y aunque lo niegue, ¿qué vamos a hacer? Pero ahí está. Todos tenemos un inconsciente, llamado así por Sigmund Freud, ¿no? El inconsciente, parte de nosotros, parte de cada uno. Y eso que tenemos se comunica. Eso que tenemos se transmite. Por ejemplo, ¿no? Yo he tenido la experiencia de una pareja que se pelea y entonces él le pide perdón a ella con una voz que de verdad que si hubieran premios del cine lo ganaría. El tono de voz que usa, se arrodilla, le llora y le dice, mi amor, tú eres la única, te lo juro. Y la mujer le dice, no te creo. Entonces, él me dice, pero ¿por qué no me cree? Mira qué mala es. ¿No? Y tú dirías, a ver, el hombre parece sincero. Las palabras que usa son, pero mejores que las de Becker, el poeta. Y la cara que pone, y la lágrima que derrama, y el cuerpo en rodillas. Y la mujer le dice, no te creo. ¿Qué cosa está leyendo la mujer en el marido para que concluya que no te creo? No, le está diciendo en otra palabra, mira, no bastan tus palabras, no bastan tus gestos, tus lágrimas, tu postura de rodillas, no basta, porque yo leo lo que tú estás sintiendo y al margen de todo lo demás, yo siento que no me dices la verdad, y yo siento que no me quieres como dices quererme, y yo siento que no me amas, pero mi amor, te lo juro, eres la única, eres mi vida, no te creo. Entonces, ¿qué hay en esta mujer? Por decir en un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué hay en esta mujer y en este proceso de comunicación? Es que ella está leyendo el corazón de él, por no decir el inconsciente. Ella le está leyendo el corazón. No solamente las palabras, los gestos y las posturas. Le lee el corazón. Y esa habilidad de leer el corazón la tenemos los seres humanos, pero especialmente algunos. En el caso de alguna corriente psicológica eso se desarrolla, pero en otros casos casi es una cosa innata. Les digo, en términos generales, la mujer tiene más sensibilidad que el hombre, que el varón, para esta lectura del corazón, para leer los sentimientos, pero les digo, siempre se transmite. Y es importante cuando formas a un vendedor, que ahí me ha tocado por años, ¿no? Cuando tú formas a un vendedor y le dices, ten cuidado cuando tú le hablas del producto a tu cliente, tú tienes que estar seguro y convencido de eso, porque si le hablas y no lo sientes, él lo va a leer y no te va a comprar. Y uno escucha al maestro en ventas y no le da mucha bola, pero es que es absolutamente cierto, ¿no? Porque aquí también ocurre. Estoy vendiendo la marca, la institución, el producto, y tengo que creer en él. Porque si no creo en él, no lo voy a vender. No lo voy a vender porque es que el inconsciente se revela. Y si la otra persona es sensible, no te creo, entonces no te compro.
Es bien común esto, mucho más de lo que creemos, hermanos, mucho más. ¿Qué cosa comunicamos? Comunicamos palabras, el tono de voz, los gestos y el lenguaje corporal. Ahí van 3 cosas, ¿no? Palabras, tono de voz, lenguaje corporal, pero cuarto y fundamental y siempre olvidado, lo que tú sientes en tu corazón, lo que llamaba Sigmund Freud el inconsciente. Tu inconsciente se comunica con el inconsciente de ella o de él y transmite mucho más de lo que tú crees. Y si la otra persona está preparada, te lee completito. Y entonces dirá, a pesar de tus lágrimas, de tu tono y de tu postura, no te creo. ¿Por qué no me crees? Ese es el secreto, ¿no? Porque te estoy leyendo. Entonces, hay buenos mentirosos, pero aún el mejor mentiroso es descubierto cuando la otra persona sabe leerlo, ¿no? Es lo que llamaríamos en algún sentido intuición. La mujer es mucho más intuitiva que el hombre. Es lo que llamamos corazonada, ¿no? En algún caso, una mujer que me dice, no sé, me tinca. Oye, pero ¿por qué dices eso de él? ¿Por qué no te cae? No sé, pero me tinca, que no me dice la verdad, me tinca. No, eso que me tinca, es que de verdad es sabiduría profunda. Es una sabiduría profunda del ser humano, digo, más común en las damas que en los caballeros, pero finalmente está en todos si es que lo desarrollamos. Y aquí, volviendo a nuestra lectura del capítulo 8 de Mateo, tenemos estos endemoniados que leen el corazón de Jesús en una, ¿no? En una lo reconocen. ¿Qué quieres de nosotros, hijos de Dios? Hijo de Dios, ¿qué quieres? Y los apóstoles y los discípulos que lo acompañan ya 8 capítulos no se han dado cuenta. Cuestión de sensibilidad. Sí. Karin está levantando la mano. Karin, activa tu micro. Sí, quería saber a qué se refiere la pregunta. ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿A qué tiempo se refiere? Claro, es que Mateo ya sabe cómo termina la historia, Karin, ¿no? Claro, Mateo sabe todo. Entonces, acá lo escribe y el que está leyéndolo recién, otra vez le genera toda una expectativa. Pero Mateo sabe cuál es el fin de la historia, cuál es el final de la vida terrena de Jesús, su entrega en la cruz, y cómo muere en la cruz, y cómo vence a la muerte, y cómo con su entrega en la cruz, y en su vencer a la muerte va a restablecer la relación de Dios del hombre con Dios. Mateo tiene clarito toda la historia hasta el final, la tiene interpretada, completa. Ya vino Pentecostés, cuando Mateo escribe ya todo eso fue. Entonces él tiene la ventaja que no tiene el que recién lee el Evangelio, ¿te das cuenta? El espíritu inmundo podría ha venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, claro, antes del juicio, antes de que abra la puerta del cielo, ¿no? Antes de que se cumpla tu hora, a eso se refiere. Gracias. No, a ti, está perfecta la intervención. Miren, nos ha ganado la hora, pero justo estamos para iniciar el capítulo 9. Voy a marcarlo para retomar ahí el próximo martes. Manuel, un ratito, que en el chat alguien escribió. También me pasó algo similar. Asaltaron al taxi y yo quería desaparecer. Sin embargo, creo que Dios me protegió y no sé de dónde saqué fuerzas. Y creo que y no me robaron, debe ser, apuesto y me robaron. Acá. Y está convirtiendo eso. Claro, claro. Sí, yo estoy seguro que si se ponen a hacer rebobinan su historia de vida y cada uno va a encontrar un montón de episodios en los cuales ahí está ese ángel de la guarda, está al lado nuestro, nos protege momentos que quizá no hayamos reparado en reconocerlo, pero ahí está. Por eso hagan como rebobinábamos los videos antes, ¿se acuerdan? Los videocassettes. Rebobinas la historia de tu vida y vuelves a ver un poco rápido y vas a identificar. Y no uno, sino varios momentos
en que está la presencia de ese espíritu, de ese ángel que te protege, en que tú has podido proyectar el bien que sientes y que vives. Son cosas que hay que saber reconocer. Es como ser grato, ¿no? Reconocerlo. Yo podría decir uno. Señora Elcita, sí se le escucha. Yo podría decir uno también que siempre he estado, ¿cómo se puede decir? Viendo, pensando, ¿no? En lo que me ha pasado. Por ejemplo, cuando se fue para la 4ª vacuna, yo fui a vacunarme. Entonces ya estaba todo el papel y todo ya para firmarlo, ¿no? Y algo me decía dentro de mí que le hiciera una pregunta al ¿cómo se llama? El enfermero que tenía la vacuna. Y entonces, señora Elcita, que me decía que sí, que lo hable, porque si yo no hablaba, me iba a ganar. hágala con la cámara. Disculpe, No se entiende. Señora Elcita. Ha estado, pero ahora está mejor, no se va a vacunar, es la primera vez esa vacuna. No se entiende. Es el internet, está fallándole porque ya se congeló. Qué pena. Sí, también. Sí, Está en todo lloviendo. caso le pedimos, Katia, le pedimos el próximo martes que cuente lo que no se le ha escuchado. Sí, señora Elcita, el próximo martes, lo que pasa es que su internet está bien inestable. Sí, ¿ves? Se le escucha entrecortado. No se ha entendido. Dime. El próximo martes compartimos, ¿le parece? El próximo Entonces, martes ¿qué ya... pasó? De que si yo me hubiera vacunado, hubiera estado ese grupo que lo llevaron al hospital. ¿Cómo? Internet está un poquito mal. Entonces, y eso es lo que me pasó, ¿no? Me salvé de esa parte. Bueno. Ya, gracias. Gracias. Bueno, sí, Katia, creo que nos ha ganado la hora. Sí. ¿No? Hermanitos, vamos a hacer la oración de agradecimiento. Si hay alguien que quiera, en representación de todos, hacer el agradecimiento a papá.